Bienvenido, Sebastián, a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte, aquí Lisandro Vives, hay dos cuestiones alrededor del precio del combustible, la nafta y el gasoil. Una es el conflicto internacional y otra es la cuestión de los costos en Argentina. ¿Qué ves alrededor del aumento del precio de la nafta y hasta dónde puede aumentar? Por lo menos en lo que a la Argentina se le debe. Sí, primero, como bien decís vos, el contexto geopolítico afecta claramente el precio del barril del petróleo. Ese precio, lamentablemente, en nuestro país, en donde tenemos el componente mayoritario de lo que pagás el litro de combustible son impuestos, afecta de manera mucho más grave que en otros países, ¿no? Como, no sé, poniendo como ejemplo Estados Unidos, en donde normalmente sube centavos y ya se genera una catástrofe social cada vez que sube centavos. Acá nosotros no sube de a centavos, sube de a porcentajes, donde hoy estamos pagando lo que estamos pagando, y sobre todo acá en el norte del país, y nosotros que estamos en el norte más profundo del país pagamos muchísimo más siendo productores de petróleo. El petróleo o el barril del petróleo tiene un precio óptimo, muy por debajo es malo, muy por encima es muy malo, pero hay un precio óptimo que genera buenos dividendos para las compañías y que no afecta al consumidor final, que somos los usuarios de combustible. Ese precio hoy no está dando dentro de ese valor óptimo por el conflicto y por la falta de combustibles o por la falta de crudo en la zona, básicamente. Ok, yo a esto te pregunto, ¿qué pasa con los trabajadores que están vinculados al petróleo? ¿No? Este gran aumento, digamos, porque ya sabemos, el Estado Nacional suspendió por 45 días el cobro del ICL, del combustible líquido. Por tanto, no va a tener una ganancia extraordinaria vinculada al precio del petróleo, sí por la recaudación de IVA y etcétera. Pero digo, ¿quién se va a llevar la parte del león en este esquema de aumento? Digo, porque evidentemente el consumidor no, el Estado tampoco, los trabajadores. Ojalá que no seamos la variable de ajuste, ¿no? Es lo que discutimos siempre. Nosotros, puntualmente acá en el norte, el año pasado hemos tenido un proceso de reducción de personal casi a las mismas escalas que en el año 92, 93, cuando fue la privatización de YPF. Nosotros hemos perdido el 40% de la dotación de la refinería de Campo Durán el año pasado, entre marzo del año pasado y marzo de este año. Aproximadamente 112 trabajadores puntuales han perdido su empleo. No, si bien es cierto, no han sido despidos, han sido mutuos acuerdos, pero es un puesto que se pierde. Es una red más en la calle, ¿no? Ahí te hago una pregunta, digo, para contar, digo, nosotros en el norte de nuestra provincia, en Morcón y Tartagal, y también en parte de Jujuy, vos sos secretario general tanto de Salta como de Jujuy. Correcto. La refinería de Campo Durán, que es tan importante, ahora quedó en manos de YPF, ¿no? Correcto. Fines del año pasado, YPF se ha hecho cargo del paquete accionario totalitario de la refinería, le ha adquirido las acciones que era de una empresa que se llamaba Vista, o Hidrocarburos del Norte, que estaba ligada a los empresarios Vila Manzano, que han estado casi 5 años en la conducción de la refinería. ¿Le ven una mejor perspectiva desde la integración de YPF? Digo, porque también entendemos que la refinería puede ser un activo importante de cara a la complejidad que tiene el procesamiento de energía en el mundo, pero también a abastecer al sector minero, digo, que también es muy intensivo en el uso de combustibles, ¿no? La respuesta es un poquito más compleja y me tengo que explayar un poquito para comentarte. Perfecto.
a la refinería le va a ir bien de la mano de YPF. Creo que todos hemos sido testigos de las declaraciones del CEO de YPF, del señor Marín, en donde va a haber 3 YPFs, YPF Black, YPF no recuerdo el otro nombre, y Refinor by YPF. Nosotros seríamos como la tercera marca en importancia dentro de lo que es YPF. Refinor tiene un activo, o la destilería si querés, tiene un activo muy importante que es el poliducto, que nace en Montecristo, Córdoba, y termina acá en Campo Durán, y que debido a obras que se están haciendo se va a poder comunicar con Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en algún momento también va a tener su salida hacia Brasil. De manera tal que YPF va a poder abastecer de productos terminados todas estas localidades y países que acabamos de nombrar. Todo ese caño virtual que vos ves en la ruta, camión tras camión, hoy se va a poder hacer de manera más óptima a través de un poliducto, de manera más segura e inclusive de manera más económica. El problema es que vos no necesitas para hacer ese trabajo la misma cantidad de gente que para procesarlo, que era lo que nos dedicábamos nosotros. Por eso es que hemos perdido, como te decía hace rato, el 40% de la dotación. Nosotros teníamos 7 unidades de proceso dentro de la planta de Campo Durán. Hoy tenemos 2. Se han quedado 5 plantas sin funcionar y que difícilmente vayan a funcionar porque no tenemos materia prima, porque lo que está viniendo desde Vaca Muerta o que en algún momento vino desde Bolivia es producto terminado. Nosotros ya no tenemos el crudo, el petróleo crudo, o no tenemos, mejor dicho, el volumen que necesitamos para poder operar de manera segura. Y hasta que no se hagan proyectos de inversión que perforen y se encuentren crudo, esta situación no va a cambiar. Te hago una pregunta alrededor de esto, digo, evidentemente, y esto también es una política en general de la YPF de Marín, de retirar a YPF de lo que es prospección y explotación de recursos, los llamados recursos convencionales, sobre todo en el área de Chubut, en el sur, digo. ¿Qué perspectiva le ves con recursos convencionales al norte de nuestra provincia? Digo, ¿hay posibilidad de revertir el declino de la producción en el norte o haciendo prospección, investigando, o es un recurso que ya está agotado? Nosotros creemos que, y no solo una opinión nuestra, una opinión de gente que se dedica a esto, de profesionales en la materia, que creen que la cuenca del Chaco salteño todavía tiene mucho potencial para dar. El tema es que cuando se nos compara con Vaca Muerta, porque hoy cualquier cosa que hagas referida a hidrocarburos, siempre quieras o no, se te va a comparar, se te va a medir con Vaca Muerta. Si, entrando en esa comparación, todos perdemos. Vaca Muerta hoy es un emirato dentro de la Argentina, pero lamentablemente, y no solo con este gobierno, sino con el gobierno anterior también, pasaba que era un emirato, pero en detrimento de los demás, de las demás cuencas, ¿no? De las demás provincias. Bien decías vos, Marín ha sido muy claro y se ha desprendido de todas las áreas convencionales para quedarse solo con lo no convencional o para básicamente quedarse solo con Vaca Muerta, porque hoy todos los recursos de YPF están destinados a Vaca Muerta, por eso es que ha tenido el nivel de explotación que tiene y el nivel de producción que tiene, y va a dar mucho más, que uno como argentino lo celebra, ¿no? Porque Vaca Muerta es Argentina. Lamentablemente a nosotros nos toca defender los intereses de 2 provincias, Salta y Jujuy, y esto a nosotros nos golpea muy de lleno, o sea, Santa Cruz, Mendoza Norte, Salta, Jujuy, en donde YPF tenía activos, no de manera directa, pero sí a través de las acciones que tenía, que las ha dejado de lado y que, voy a usar los términos que ellos usaron, a lo único que se dedican es a administrar el declive. Exactamente. Estamos hablando con Sebastián Barrios, secretario de Petroleros Privados de Salta y de Jujuy, tanto de petróleo como de gas. Tengo una pregunta, Sebastián, alrededor de esto, de una cuestión que veníamos hablando recién, la movilización y el llamado de la CGT con respecto al tema de las obras sociales y el financiamiento. Digo, ustedes recién marcaste un retiro del 40% del personal desde el año pasado en Salta y en Jujuy.
¿Cómo está la situación de las obras sociales de ustedes, incluso de un sector de la producción como es el petrolero, que tiene en general buenos sueldos? Digo, ¿qué está pasando hoy con las obras sociales, la capacidad de financiar y de prestar la atención de salud a sus afiliados y a sus familias? Nosotros no somos el mejor ejemplo para hablar de este tema, y déjame explicarte por qué. Nosotros somos una conducción nueva en el sindicalismo. Nosotros hemos asumido en el año 2017. Cuando asumimos nosotros, la gestión anterior nos dejó una obra social quebrada, nos dejó sin cobertura médica, no teníamos cobertura médica, y lo que hicimos nosotros es buscar en el medio una obra social que nos pueda brindar salud de acuerdo a la cápita que nosotros tenemos. Okay. Tenemos cerca de, superando los 1000 titulares aproximadamente, como bien decías vos, con sueldos buenos comparados quizás con otras actividades dentro de la provincia. Nosotros hemos firmado un convenio en el año 2017 con una obra social a través de desregulación. Hoy el dinero tanto que paga el trabajador como el que paga el empleador va directamente a la obra social con la que hemos firmado el convenio, no pasa por el sindicato. Nosotros como sindicato sí le damos a los trabajadores otros beneficios para reforzar la salud. Te doy un ejemplo: la obra social le cubre el 40% de medicamentos, nosotros cubrimos el 60% restante para que el trabajador tenga cobertura de 100% de medicamentos. Nosotros, la mayoría de nuestros trabajadores, te diría el 80% de nuestro padrón está en Tartagal. Tenemos muy poca oferta en cuanto a salud, razón por la cual por cualquier cosa casi siempre tenemos que salir hacia Salta Capital. Nosotros le cubrimos a los trabajadores los gastos de transporte, los gastos de alojamiento, o sea, ponemos cosas por encima. Hoy me animo a decirte, porque tengo el balance económico del sindicato, que próximamente estamos por hacer una asamblea, que nosotros destinamos cerca del 52% de los recursos del sindicato a salud. Es bastante plata la que destinamos para ese lugar. ¿Cuánto, perdón, lo podés repetir? El 52%. Ok, el 52% de los recursos que son de un gremio se tienen que ir a fortalecer la estructura de la obra social y de las prestaciones de salud. Entonces, ese número responde a lo que vos preguntabas, ¿no? Nosotros, este 40% de pérdida de nómina que tuvimos en la refinería nos ha golpeado durísimo. Tuvimos que renegociar el convenio con la obra social con la que tenemos un convenio, porque claramente el convenio era para un padrón, para una cápita, y hoy esa cápita ha quedado totalmente destruida. Vos hablabas de un valor, si no escuché mal, de 85.000 pesos o cercano a 85.000 pesos. Sí, eso es lo que se marcaban para el PMO, si mal no recuerdo, de lo que sale la cobertura de un plan médico obligatorio mínimo, siendo que las cápitas son mucho más bajas. Exactamente, y eso es, te diría, en las grandes ciudades. Acá en el norte ese valor es mucho más elevado, mucho más elevado. Normalmente ese valor se saca para una familia tipo, ¿no? Pareja y 2 niños. Nosotros no respondemos a esa ecuación. Acá la gente tiene mucho más chicos. También el rango etario tiene muchísimo que ver. Ni hablar cuando hay alguna enfermedad crónica, eso que vuela por el aire en la obra social. No es fácil, la estamos pasando bastante mal, Entiendo el planteo de la CGT, lo entiendo, pero bueno, nosotros no tenemos la obra social de la actividad, por una cuestión de que lamentablemente quienes la conducen dentro del sindicalismo, nosotros somos un sindicato. No, bueno, pero está bien, pero en ese sentido ustedes rederivaron y armaron un esquema que está vinculado a la otra obra social, que es el prestador, pero estamos hablando con Sebastián Barrios, Petroleros Privados de Salta. Tengo una pregunta, digo, porque ustedes, como vos dijiste, su peso territorial está en el norte en el norte del norte, digo, en el norte de nuestra provincia, sí, y también alrededor de Jujuy. Sí. ¿Qué pasa hoy con las comunidades alrededor del retiro de la inversión y de la capacidad de producir en lo industrial con la comunidad? Digo, porque vos decís el 40% de tus trabajadores se fueron o echados o en el marco de en algún tipo de acuerdo. ¿Qué van a hacer esas personas?
cuando no estén en el pozo, cuando no estén en la refinería? ¿Qué hacen? Ese es el planteo que hicimos nosotros al inicio de todo este conflicto, ¿no? Esto no es un conflicto laboral, esto es un conflicto social. Claramente nuestra provincia y más que nada nuestra región es muy difícil poner una nueva actividad. La mayoría de los trabajadores han ido a probar suerte en lo que es la minería, no todos han tenido la suerte de entrar a trabajar. Te diría que de esos 100 trabajadores, aproximadamente a 20 hemos logrado reubicar, es un valor muy bajo, estamos hablando del 20% de la gente que se fue, estamos hablando de gente, te diría que otro 20% logró jubilarse, que nos alegramos mucho por ellos, pero estamos hablando de gente de mi generación, ¿no? Gente de 40, 45 años, con 15, 20 años de experiencia, que hoy no tiene hacia dónde ir, termina manejando un remis, termina manejando un Uber, termina poniendo un kiosquito en el barrio, comiéndose la indemnización, porque acá es muy, muy difícil poder meter una nueva actividad. Te hago una pregunta, te vuelvo a la pregunta original, que es la última que te hago. ¿Qué perspectiva le ves al aumento de los combustibles y la energía en el marco de todo este combo? Y si hay alguna forma de cambiar la ecuación, porque antes estaba el famoso barril criollo. ¿Qué pensás de esto ya como dirigente político y gremial? Lo que nosotros vemos y en las reuniones que participamos, el sector empresario te dice que el precio va a estar ligado a lo que pasa en el contexto mundial. No solo se circuncida acá lo que pasa en la región con el barril criollo, que todavía está dando vuelta por ahí. Hoy es medanito más unos dólares, medanito menos unos dólares. Cambió el nombre, ya no es criollo, pero sigue estando, ¿no?, presente. Lamentablemente tengo que dar la mala noticia que el combustible va a seguir subiendo. Es muy difícil que eso se frene. No creo que el gobierno pueda ponerle un límite a las grandes empresas como para que eso no deje de suceder. Muchísimas gracias. Sebastián Barrios, secretario general de Petroleros Privados de Salta y de Jujuy. Gracias por acompañarnos en la mañana de Punto 1 Stream. Gracias, Lisandro, por el contacto. Que tengas buena jornada. Gracias, muy amable.